La mañana de Acción de Gracias siempre tiene un olor particular, mezcla de hojas secas, aire frío y un leve perfume a canela que se escapa desde alguna cocina del vecindario. Para mí, sin embargo, había algo más. Un peso. Una presión en el estómago que siempre aparecía cuando llegaba este día, aunque no podía explicar por qué. Mientras mamá manejaba por la carretera rural hacia la casa de la abuela, yo observaba por la ventana. Los árboles parecían inclinarse, como si estuvieran saludando. O advirtiendo. No lo sabía. Lo único seguro era que, al final del camino, nos esperaba la reunión más grande del año. Mi familia no celebra Acción de Gracias como los demás. Para nosotros, no se trata de pavó, ni discursos, ni decoraciones cursis. Es otra cosa. Una mezcla de tradición, competencia y un sentimiento que nadie dice en voz alta, pero todos conocemos. Mi padre lo llama entrenamiento. Como si prepararse para comer fuera un deporte oficial. Llegamos a la casa de mi abuela, la única lo bastante grande para meter a más de 40 parientes sin que la estructura colapse. Tenía techos altos, ventanales enormes y una alfombra nueva que olía a detergente caro. Idílica, si uno ignoraba la tensión que siempre flotaba en sus pasillos. Cuando bajé del auto, el aire me golpeó la cara con un frío punzante. Respiré profundo. No estaba nervioso, exactamente, pero sentía ese pequeño temblor interior que se tiene cuando uno sabe que está a punto de enfrentar algo inevitable. Mi tío Esteve fue el primero en recibirme. Como siempre, enorme, sonriente, con la panza de un luchador retirado. «Cooper», tronó, dándome un golpe en el hombro que casi me saca el aire. «¿Listo para comer? He estado entrenando todo el año». Era la broma de siempre, esa que todos repetían para disfrazar lo que realmente querían decir. Le lancé una sonrisa automática y entré con la tarta de calabaza en brazos. El interior de la casa estaba más caluroso de lo normal. Más cargado. El murmullo de las voces se mezclaba con risas fuertes y pasos corriendo por todas partes. Cada nuevo primo que llegaba recibía abrazos y comentarios sobrados. «Estás más alto, estás más flaco, estás listo para el festín», como si fuera un ritual. Mi abuela, sentada en su gran sillón junto al comedor, observaba todo con ojos serenos. Nunca la vi cocinar, ni probar un solo bocado, pero siempre dirigía la reunión como una reina vigilante. Su sonrisa era amable, demasiado amable. Dejé el pie donde indicaron y seguí saludando a los demás. Las conversaciones eran superficiales, universidad, deportes, proyectos, relaciones. Pero debajo de ese ruido normal, había algo más. Algo tenso. Algo urgente. Como si todos estuvieran esperando una señal para dejar de hablar y empezar con lo verdaderamente importante. Cuando al fin llegó la última familia, el silencio cayó casi de inmediato. Mi tío Esteve contó cabezas. ¿Esos somos todos?, dijo, consultando su reloj. Entonces, más vale empezar. Se está haciendo tarde. Las palabras «se está haciendo tarde» siempre me daban escalofríos. ¿Tarde para qué? ¿Para quién? Nos sentamos. 2 mesas enormes, más largas que una cama king size. La bendición se dijo rápido, como si fuera solo un trámite. «A comer», ordenó la abuela. Y la atmósfera cambió. Las sonrisas desaparecieron. Las manos se volvieron veloces. Los ojos se endurecieron. El tofu, nuestro infame pavó, pasó primero de plato en plato. Insípido, gomoso, casi ofensivo. Pero todos lo devoraban como si fuera oro. Luego vinieron los ñames, las judías verdes, el relleno, el pollo. Todo sin sal, sin mantequilla, sin un toque de sabor. Comida hecha para tragar, no para disfrutar. Y todos tragaban. Sin detenerse. Sin hablar. Yo también. Era tradición. Era entrenamiento. Y aunque nunca lo admitieran, era supervivencia. Los platos se vaciaban rápido, demasiado rápido. Los empujones y manotazos empezaron. Una guerra silenciosa por cada último trozo. Algunos bebían salsa directamente del cuenco. Otros arrebataban comida con las manos desnudas. A mí se me atragantó un picatoste. Me quedé sin aire. Me golpeé el pecho. El trozo de ensalada salió disparado. Y detrás de él, lo que quedaba en mi estómago. Vómito espeso, pegajoso, cayendo sobre la alfombra recién lavada. El comedor entero se congeló. Miradas fijas. Mandíbulas trabadas. Comida a medio masticar. Y luego, reanudaron su festín con ferocidad renovada. Mientras yo recuperaba el aliento, sentí por primera vez algo parecido al pánico.
La comida casi había desaparecido. Mis primos lamían los bordes de los recipientes. Algunos peleaban por migas invisibles. Algo llamó a la puerta. Nadie reaccionó. Ni uno. Pero mi abuela se levantó con calma. Han llegado temprano, dijo, como si recibiera a invitados de rutina. Un escalofrío subió por mi espalda. ¿Quién? La respuesta, por ahora, no importaba. Porque ya no quedaba comida. Porque el vómito en el suelo no era opción. Y porque si llegaban ellos, tenía que seguir comiendo, o moriría. Sin pensar, corrí hacia la cocina. Y en ese instante, en ese movimiento desesperado, supe que este día de acción de gracias no sería como los otros. Sería peor. Mucho peor. El sonido de mis pasos golpeando la baldosa fue tan fuerte que me pareció una alarma. Una señal que gritaba desesperación. Pero no podía detenerme. No cuando sentía el peso de la mirada silenciosa de mi familia clavada en mi espalda, como si supieran que estaba haciendo lo impensable. Romper el ritual. Huir hacia el postre antes de tiempo. Mi tía Estia se levantó al instante, aunque apenas podía respirar después de lo que había comido. Su voz salió rota. Eso es trampa. Cooper, vuelve aquí. No puedes. Pero yo ya arrancaba la puerta del refrigerador. El aire frío me golpeó como una mano en la cara. En medio del caos y el sudor y el olor a comida devorada sin control, la frescura me pareció casi irreal. Como si fuera un portal ajeno a la habitación, un espacio limpio, silencioso, pero mortalmente importante. Ahí estaba. La tarta de calabaza. Mi única oportunidad de llegar al límite que todos necesitábamos. Mis manos temblaban mientras arrancaba el plástico transparente, rompiéndolo de forma torpe y desesperada. El pastel estaba perfectamente liso, con su olor dulce y cálido a especias. Un olor que siempre había significado hogar. Ahora significaba supervivencia. Metí la mano a puñados. El puré se pegó a mis dedos, tibio, cremoso, suave. Lo empujé a mi boca sin pensar, sin saborear, sin respirar siquiera. Tragué. Otra vez. Y otra. Mi garganta ardía, mis ojos lagrimeaban, mi estómago se levantaba en protesta. Pero seguí. A mi espalda, escuché la puerta principal abrirse. El sonido no fue fuerte. Pero sí definitivo. Como un veredicto. El aire de la casa cambió. Se volvió pesado. Frío. Denso como si hubiera entrado algo que desplazaba el oxígeno mismo. Sentí más que escuché como mi familia dejaba de moverse. De comer. De respirar siquiera. Mi tía Estia, que había corrido detrás de mí, se detuvo en seco a unos pasos. Su cuerpo quedó suspendido entre la cocina y el comedor, rígido, tembloroso. Sus ojos se abrieron tanto que creí que se le romperían las pestañas. No miraba el pastel, sino lo que había llegado detrás de ella. No, susurró. Fue la primera vez que la escuché suplicar. Yo no me giré. No quería verlo. No debía verlo. Mi corazón golpeaba contra mi pecho con tanta fuerza que sentía que la criatura podría oírlo desde donde estaba. Repetí en mi cabeza las mismas palabras que papá me había dicho una vez, medio en broma, medio en algo que no entendí, cuando tenía 9 años. Mientras sigas comiendo, no te mira. Y si no te mira, no es contigo. Tragué otra mano de pastel. Mi estómago se estiraba al punto del dolor. Una náusea feroz trepó por mi garganta y la obligué a bajar empujando más puré. Entonces lo escuché. Pasos. Pero no eran pasos humanos. Cada uno sonaba húmedo, pegajoso, acompañado de un arrastre suave, como de piel húmeda rozando madera. El piso crujió bajo un peso imposible. Cada avance era lento, deliberado, hambriento. La respiración en la casa desapareció. Hasta los objetos parecían contener el aliento. Y entonces, sin verlo, supe que estaba a mi lado. Mi espalda se heló. Podía sentir su sombra cubriendo mi cuerpo como una manta de hielo. Un susurro húmedo, casi un jadeo, descendió hacia mi oído. El ser bajó la cabeza para revisarme. Empujó mi estómago con dedos que no eran dedos, sino ramificaciones huesudas, largas y demasiado frías. Mi piel ardió bajo su tacto. La criatura presionó, como comprobando si estaba lleno. Como un carnicero tanteando un corte de carne. Yo no pestañeé. No respiré. No existí. Solo tragué. La criatura hizo un sonido. Un sonido suave. Un gemido que no era humano. Un sonido de dolor y de hambre eterna. Y entonces, justo cuando empezó a enderezarse, ocurrió el giro. Mi abuela habló. Él no, dijo, con un tono que nunca le había escuchado.
firme, autoritario, como si fuera la voz original de la tradición. Y el ser se detuvo. Completamente. Sus dedos se retiraron de mi estómago. Giró su cabeza hacia ella. No lo vi, pero lo sentí, un peso invisible moviéndose lejos de mí. La presencia aplastante se alejó unos pasos. Mi tía soltó un sollozo minúsculo, creí que la criatura la destrozaría por eso. Pero no. El ser avanzó lentamente hacia la abuela. Y ella, sin miedo alguno, lo recibió. Como quien reconoce a un viejo visitante. Mi abuela levantó una mano temblorosa y tocó la piel blanca de la criatura. La acarició. Susurró algo que no entendí. Una palabra. Un nombre. O una oración. Y entonces señaló a alguien más. Señaló a mi tía Estia. Ella no llenó, dijo simplemente. Mi tía gritó. La criatura se lanzó sobre ella. Y lo que ocurrió después no necesitó descripción, fue rápido, brutal, húmedo, definitivo. Cuando todo terminó, la criatura salió por la puerta. Mi abuela la cerró con movimiento delicado, como si fuera la despedida de siempre. Luego se volvió hacia nosotros. Su sonrisa era tenue, pero satisfecho. Muy bien, dijo, retomando su asiento en la cabecera. Ya terminó la visita. Podemos continuar. Sus ojos se posaron en mí. Y tú, Cooper, aguantaste bien. Eso es raro en tu edad. Tu padre estará orgulloso. Mi piel se erizó. Sentí asco, confusión, miedo, pero también algo más. Algo que no entendí. Algo que tenía que ver con la forma en que mi abuela me miró. Como si supiera algo sobre mí que yo todavía no sabía. Ahora, continuó, palmeando suavemente la mesa vacía. ¿Quién está listo para el postre? Y ahí, entre los platos lamidos y los restos de vómito seco, supe que nada de esto era tradición. Era selección. Era sacrificio. Y por primera vez, temí que un día, el señalado sería yo. El silencio después del ataque fue casi peor que los gritos. Una quietud pesada, saturada de miedo reprimido. Nadie lloró por la tía Estia. Nadie preguntó qué hacer con sus huesos blancos como azúcar glaseado. Nadie dijo su nombre. Solo siguieron comiendo. Yo intenté imitar a los demás, pero cada bocado de pastel que aún tenía en las manos me sabía a tierra. A vómito. A muerte. La casa seguía tibia, pero yo temblaba como si estuviera parado en medio de la nieve. La imagen del ser inclinándose sobre mí, su piel blanca estirándose como cera, sus dedos largos hundiéndose en mi estómago, me seguía latiendo en la memoria como un segundo corazón. Y la mirada de la abuela. Esa mirada no se me quitaba de encima. Cuando por fin empezó el postre, algunos rieron como si nada hubiera ocurrido. Mis primos compartían trozos de pastel, de galletas, de panqueques fríos. Yo apenas probé una esquina, más por obligación que por hambre. Después de un rato, mi abuela se levantó lentamente. A sus 80 años, su cuerpo parecía más fuerte que el de cualquiera de nosotros. Caminó hacia mí. No sonreía. No fruncía el ceño. Simplemente, observaba. Cooper, dijo con voz suave, casi maternal. Acompáñame un momento. Mi padre me lanzó una mirada dura, silenciosa, que significaba hazlo. Me levanté. La abuela me guió por el pasillo largo de la casa, hacia una puerta al fondo que siempre había estado cerrada. Una puerta que todos evitábamos sin saber por qué. La madera tenía un brillo oscuro, y aunque nadie lo comentaba, cada año parecía estar un poco más hinchada, como si absorbiera la humedad o algo más. Mi abuela sacó una llave vieja, gruesa y negra, y la introdujo en la cerradura. Antes de que entres, dijo, quiero que entiendas algo. La miré. ¿Por qué me escogió? La pregunta se escapó sola, temblorosa. Ella ladeó la cabeza. No te escogió. Te perdonó. Es diferente. El miedo me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? Ella suspiró. Un sonido cansado, cargado de años. Porque aún estás creciendo. Porque tu estómago aguanta más que el de los demás. Porque, me miró como si buscara algo detrás de mis ojos, porque veo potencial en ti. No supe si eso era un cumplido o una amenaza. La abuela abrió la puerta. Y entonces lo entendí. No era una habitación. Era un santuario. En el centro había una mesa de piedra, como un altar. Sus bordes estaban tallados con símbolos que parecían bocas abiertas, filas de dientes, cuencos rebosantes. En las paredes colgaban pinturas antiguas, hechas con trazos gruesos, de figuras blancas y esqueléticas, criaturas con estómagos hundidos y manos con demasiados dedos.
todas idénticas a la cosa que había entrado a cenar. Y en la esquina, iluminado por una tenue luz amarilla, había un libro. O algo parecido a un libro. Sus hojas no eran papel, sino un material amarillento que parecía piel tensada. La abuela lo acarició con delicadeza. Esta familia no es como las demás, Cooper. No lo ha sido por generaciones. Nosotros no celebramos el Día de Acción de Gracias. Nosotros lo sostenemos. ¿Qué? ¿Qué significa sostenerlo? Pregunté, aunque mi mente ya intuía algo horrible. Que si dejamos de ofrecerle algo lleno, algo saturado, algo satisfecho, sus dedos se crisparon por un instante, él vendrá a llenar su propio estómago. Y no queremos eso. Tragué saliva. Por eso comemos tanto, susurré. Exacto, asintió. Es la única manera de que él elija a uno solo. El aire me faltó. ¿Uno cada año? Ella no contestó. No necesitaba hacerlo. Las pinturas en las paredes eran más antiguas que ella. Más antiguas que todos nosotros. Este año, continuó mi abuela, cerrando la puerta con un clic suave, te observó con atención. No por hambre, sino por interés. Mi piel se erizó. ¿Qué? ¿Qué quiere de mí? La abuela apoyó una mano cálida en mi hombro. Quiere lo mismo que yo. ¿Y qué es eso? No me soltó. Que seas parte del linaje que lo alimenta. Que aprendas los rituales. Que algún día entiendas cómo elegir al que no llene. Y cómo guiar al invitado blanco hasta él. Mi garganta se cerró. No, murmuré, no quiero eso. No puedo. Mi abuela sonrió. Una sonrisa lenta, tranquila, inevitable. Nadie quiere, Cooper. Pero todos terminamos aceptándolo. Porque el que no acepta. No terminó la frase. No tenía que hacerlo. El ser blanco ya había demostrado que les pasa a los que no cumplen. Y ahora, dijo, con un tono final, vuelve con todos. La cena terminó. Es hora de limpiarse, por dentro. ¿Por dentro? Pregunté, retrocediendo un paso. Sí, respondió con calma. Pronto entenderás. Y entonces escuché un sonido. Un sonido que venía desde el comedor. Como decenas de gargantas tragando al mismo tiempo. Como si todos mis primos y tíos estuvieran vaciándose. De la forma más literal. El olor metálico y agrio llegó segundos después. Mi abuela volvió a sonreír. El ritual de purga, explicó. Lo hacen todos los años después de la visita. Para dejar espacio. Para no tentar al invitado blanco con la idea equivocada. Un escalofrío helado recorrió mi columna. Yo no había vomitado. Yo estaba lleno. Demasiado lleno. Y eso, en esta casa. No era bueno. Será mejor que regreses antes de que noten que tú no estás participando, susurró ella. Mi corazón explotó en mi pecho. Porque entendí el verdadero peligro. Yo era el único que todavía tenía comida en el estómago. Y había alguien allá afuera. Que seguía oliendo. El viento golpeaba los ventanales de la oficina como si algo afuera quisiera entrar. O como si quisiera asegurarse de que él no saliera. El protagonista, cansado, con las manos todavía frías por la última caja que había revisado, regresó a su mesa. La sensación persistente de que alguien lo observaba no lo soltaba, ni siquiera cuando levantaba la cabeza y veía únicamente filas interminables de estantes, sobres y cajas apiladas como si fueran lápidas de un cementerio postal. Respiró hondo. Quiso convencerse de que todo era producto del cansancio, pero había un detalle que no podía ignorar, todas las cartas con anomalías provenían del mismo remitente. El niño de la casa gris. Un nombre que jamás aparecía igual dos veces. A veces casa gris, otras la del patio sin sol. Y peor aún, nunca había dirección exacta. Solo coordenadas vagas, dibujos, o frases como ya sabes dónde. Esa noche, mientras acomodaba un nuevo lote, encontró algo distinto, un sobre negro. No gris. Negro como carbón húmedo, y sellado con cera roja que parecía sangre sólida. No tenía remitente. No tenía estampilla. No tenía fecha. Solo un nombre escrito torpemente, como si la mano que lo escribió estuviera temblando. Para el clasificador. Él sintió un escalofrío inmediato. Nunca recibía cartas. Mucho menos dentro del flujo interno del correo. Miró a ambos lados, por instinto. Los pasillos seguían vacíos, pero algo se movía en el aire, como si el silencio hubiera cambiado de forma. Se dijo a sí mismo que debía reportarlo, pero sus dedos ya estaban rompiendo la cera. Ni siquiera sabía por qué lo hacía, solo sabía que sentía una presión detrás de los ojos, una curiosidad casi dolorosa.
El sobre se abrió con un suspiro, como si respirara. Dentro había una sola hoja. Vieja. Crujiente. Con un olor extraño, como madera mojada. Y un mensaje. Deja de clasificar nuestras cartas. Sintió un pinchazo detrás del oído, como si el aire se hubiese vuelto pesado. Volvió a leer la frase, tratando de entender si formaba parte de un juego, una broma, o algo peor. Antes de que pudiera reaccionar, la hoja cambió. Las palabras comenzaron a moverse. La tinta, negra, espesa, empezó a extenderse hacia los bordes, dibujando algo nuevo, un símbolo, un círculo, y dentro de él, dos ojos. Dos ojos que parecían abiertos desde antes de nacer. Retrocedió. El papel cayó al suelo. Los ojos seguían allí, observándolo. No eran tinta. Estaban húmedos. Vivos. Un golpe seco cortó el aire. Algo cayó del estante superior. Una cajita blanca. La misma que había visto días antes. La misma que, según él mismo recordaba, había dejado en un contenedor completamente distinto. El corazón se le aceleró tan fuerte que pensó que se desplomaría. Se acercó con cautela, agachándose para verla mejor. La tapa estaba un poco abierta. Adentro parecía haber un mechón de cabello infantil. Rubios, cortos, como cortados de raíz. Y debajo, un papelito arrugado. Con el mismo mensaje. Deja de clasificar nuestras cartas. Sintió que lo llamaban. No con una voz externa, sino una dentro de su cabeza, débil pero insistente. Estás tocando lo que no entiendes. No deberías mirar. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. El aire se volvió extraño, como si estuviera cargado de electricidad. Y entonces ocurrió el giro. Desde el fondo del pasillo apareció una figura. Pequeña. Inmóvil. Un niño. Con una chaqueta gris y los pies desnudos. No caminó. No respiró. Solo lo observó con la misma quietud con la que un búho mira desde una rama. El protagonista parpadeó y el niño desapareció. No corrió. No gritó. Solo dio un paso atrás, pero el mundo ya no era el mismo. Porque cuando miró hacia su mesa de trabajo, había decenas de sobres negros. Todos idénticos. Todos abiertos. Todos con la cera partida. Y de cada uno salían ojos. Cientos de ojos pequeños, húmedos, vivos. Mirándolo. Esperándolo. Advirtiéndole. Y entre todos, una única frase susurrada desde ningún lugar y desde todos a la vez. Ya no puedes dejar de clasificar. El protagonista retrocedió hasta sentir la pared fría contra su espalda. Los ojos, aquellos que salían de los sobres negros, no parpadeaban, pero parecían respirar. Cada uno exhalaba un susurro débil, casi imperceptible, un murmullo que se mezclaba con el viento que golpeaba los ventanales. Esto no puede ser real, susurró, intentando encontrar una explicación que no existía. Entonces algo cambió. Los ojos comenzaron a cerrarse uno a uno, como si una orden silenciosa los apagara. El silencio volvió a instalarse en la oficina, espeso y absoluto. Solo quedó un sobre negro sin cerrar. Uno que no estaba allí antes. No tenía cera. No tenía tinta. Solo una frase escrita a lápiz. Entrega fallida. Reintentar. El protagonista sintió un mareo repentino. Esa era la frase exacta que aparecía en el sistema cuando un paquete no llegaba a destino. Pero jamás debería aparecer en una carta física. Mucho menos en una que parecía no haber sido hecha por manos humanas. Sabía que debía irse, reportarlo, buscar a alguien. Pero había algo más fuerte que él, algo que tiraba desde dentro de su mente. Una compuerta invisible se había abierto. Tomó el sobre. Adentro, en lugar de una carta, encontró una llave pequeña. Hecha de hierro viejo, con un número grabado a mano. Sala 19. El corazón se le aceleró. No existía ninguna sala 19. La oficina solo tenía 18 áreas de clasificación. O al menos, eso era lo que siempre les habían dicho. La llave estaba tibia. Como si alguien la hubiera sostenido hace solo unos segundos. Incapaz de resistir la curiosidad, o la presión mental que parecía empujarlo, comenzó a caminar por los pasillos silenciosos. Cada paso sonaba demasiado fuerte. Las luces parpadeaban como si no soportaran lo que estaba ocurriendo. Llegó a la última puerta numerada, 18. Más allá, solo debía haber pared. Pero no. Justo ahí, donde no debía haber nada, había una puerta metálica estrecha. Sin pintura. Sin manija. Solo un pequeño cerrojo circular.
El protagonista tragó saliva. Miró la llave. Miró la puerta. El aire detrás de él comenzó a soplar hacia adelante, como si la oscuridad quisiera empujarlo a entrar. Metió la llave. Giró. La puerta se abrió con un chasquido que resonó como un lamento de algo profundo. Lo que vio adentro no parecía parte del edificio. La habitación era estrecha, larga, iluminada por una fila de luces amarillentas que no parpadeaban, sino que latían. Las paredes estaban cubiertas de cajas postales marcadas con fechas que no existían aún. 2032, 2041, 2055. Y otras sin números, solo con manchas negras como dedos quemados. En el centro, un escritorio. Y sobre él, una pila enorme de sobres grises, idénticos a los que había clasificado durante años. Dio un paso dentro. Las luces latieron más fuerte. La puerta se cerró detrás de él. La cerradura se evaporó. Intentó abrirla, pero la superficie estaba lisa. Sellada. ¿Hola? Dijo, sabiendo que nadie respondería. Fue entonces cuando escuchó algo bajo la mesa. Un movimiento suave, como el roce de telas arrastrándose. Agachándose con cautela, vio algo que le secó la garganta. Un niño. Sentado en cuclillas. Con la misma chaqueta gris. El mismo cabello rubio. Los mismos pies descalzos que había visto antes, pero esta vez estaba real, tangible, respirando. El niño levantó la cabeza. Tenía ojeras profundas. La piel estaba pálida como cera. Y los ojos eran exactamente iguales a los que habían salido de los sobres. Llegaste tarde, dijo con una voz que parecía venir de varios sitios al mismo tiempo, como si él hablara y otros repitieran detrás. Teníamos que advertirte antes. El protagonista retrocedió, tropezando con una caja. El niño lo siguió solo con la mirada. ¿Advertirme de qué? Preguntó, aunque sentía la respuesta en los huesos. El niño señaló la pila de sobres grises sobre la mesa. No debiste abrir los negros. Esos no son para ti. Todavía no. Un temblor recorrió la sala. Las paredes comenzaron a vibrar. Entonces, ¿quién los envía? Preguntó él, casi sin voz. El niño sonrió. Una sonrisa triste, cargada de algo que no era humano. Los remitentes. Los verdaderos. Los que no viven donde ustedes creen. Y entonces, el giro. El niño se puso de pie, despacio. Y en su espalda, justo entre los omóplatos, había otro rostro. El rostro de un adulto. Los ojos cerrados, hasta que se abrieron. Miraron al protagonista. Y hablaron. Deja de clasificar lo que no entiendes, o empieza a clasificar para nosotros. Las luces se apagaron de golpe. Y la sala quedó en completa oscuridad. La oscuridad cayó sobre él como un manto vivo. La sala 19, que antes latía con luz amarillenta, ahora solo respiraba oscuridad. El protagonista permaneció inmóvil, temiendo que cualquier movimiento despertara aquello que habitaba en la penumbra. Escuchó una respiración. No sabía si venía del niño, del rostro en su espalda, o de algo más que se ocultaba entre las cajas de futuros imposibles. No te muevas, susurró el niño. Su voz ya no parecía de un niño. Era más profunda. Más antigua. Pero el protagonista ya estaba temblando. El sudor frío le corría por la nuca. Todo su cuerpo quería huir, aun sabiendo que no había puerta, ni salida, ni siquiera una pared normal a la cual aferrarse. Las luces titilaron. Apenas un segundo. Pero suficiente para que viera algo que lo heló por completo. Las cajas de la sala ya no estaban apiladas como antes. Estaban abiertas. Las tapas se levantaban apenas, como párpados. Y dentro de cada una, algo se movía. ¿Qué es esta sala? Preguntó él, sin poder contener el temblor en su voz. El niño respiró profundo. O la cosa en su espalda respiró por él. Es la sala donde llegan las cartas que aún no tienen destino, dijo. Las que todavía no existen. Las que ustedes llaman errores, anomalías, extravíos. Un destello de luz mostraba, por segundos, manos pequeñas asomándose entre las cajas. Manos de niños. Manos de ancianos. Manos negras de tinta. Todas tratando de salir. ¿Y por qué, yo? Preguntó él. No sabía si quería la respuesta. El niño dio un paso adelante. La segunda cara en su espalda lo seguía con sus ojos sin párpados. Porque eres el único que puede leerlas, susurró. El único que no las rechaza. El protagonista sintió un peso repentino en el pecho. Como si la sala entera se inclinara hacia él, esperando algo. Yo no quiero esto, dijo.
Nadie lo quiere, respondió el niño. Todos los clasificadores han intentado huir. Por eso, ya no quedan muchos. Las luces parpadearon otra vez. Pero esta vez no volvieron completamente. Solo un tenue resplandor rojizo quedó flotando, como sangre iluminada. Entonces, desde la oscuridad profunda, se oyó un golpe. Luego otro. Y luego cientos, miles. Las cajas vibraban. Las manos golpeaban por dentro. Están despertando, dijo el niño. Ellos sienten que entraste. Y quieren que leas lo que enviaron. El protagonista retrocedió, tropezando con una caja. Esta cayó al suelo, y se abrió. Dentro había un sobre gris. Destinatario, su propio nombre completo. Y debajo, escrito con caligrafía temblorosa. Aún no has nacido. Entrega pendiente. El protagonista sintió que el aire se le escapaba. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una foto. En ella aparecía él, pero más joven. Mucho más joven. Un niño de unos 12 años, sonriendo tímidamente. Y detrás, una figura borrosa con chaqueta gris, sosteniéndolo por el hombro. La figura tenía la misma forma que aquella que ahora estaba frente a él. No, susurró el protagonista. Esto es imposible. El niño inclinó la cabeza. Nada es imposible para los remitentes. Entonces ocurrió el giro. La figura borrosa de la foto empezó a moverse. Dentro del sobre. La imagen tembló, los bordes se oscurecieron, y la figura que lo sostenía por el hombro salió caminando, fuera de la fotografía. Cayó al suelo como una sombra que se convierte en carne. Cuando se incorporó, tenía la misma chaqueta gris. La misma postura. La misma altura que él, adulto. Era él. Una copia exacta. Pero con ojos completamente negros. El niño retrocedió unos pasos. Incluso el rostro en su espalda cerró los ojos, como si reconociera algo prohibido. La copia habló con su voz, pero hueca. No debiste abrir lo que no te correspondía. El protagonista quedó paralizado. La copia avanzó un paso. Ahora eres tu propio remitente. Las luces se apagaron definitivamente. Y la sala se llenó de pasos, manos, respiraciones. Como si todos los futuros que estaban encerrados allí hubieran sido liberados a la vez. La oscuridad no cayó de golpe. Se deslizó, como aceite espeso, llenando cada esquina de la sala 19 con un silencio que parecía tragarse incluso los latidos del protagonista. No veía. No escuchaba más que respiraciones que no sabía si eran propias. Pero sí sentía. Sentía la presencia de su copia, caminando en círculos a su alrededor. No deberías estar aquí, susurró aquella versión de sí mismo. Tu existencia complica lo que ya estaba escrito. El protagonista retrocedió a ciegas, tocando cajas vibrantes. Podía sentir uñas raspando por dentro, buscando salida. Cada caja temblaba como si contuviera una vida entera tratando de nacer, o de volver a morir. ¿Qué significa todo esto? Balbuceó. ¿Por qué hay una copia mía? ¿Qué soy? La copia se detuvo. No respiraba. No parpadeaba. Eres un error, dijo con suavidad, casi con compasión. Una carta mal entregada. Un remitente sin destinatario. Una vida que nunca debió clasificarse. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso las manos dentro de las cajas dejaron de golpear. El protagonista sintió como un vacío se abría en su pecho. Eso no es posible, susurró. ¿Por qué crees que siempre fuiste el único que veía más allá? Continuó su doble. Ningún clasificador puede entrar a la sala 19 sin desmoronarse. Ninguno soporta leer lo no enviado. Pero tú sí. Porque tú eres una de esas cartas. El protagonista buscó la pared. Necesitaba sentir algo real. Algo fijo. Pero sus dedos tocaron, papel. Papel frío. Humano. Las paredes estaban formadas por sobres. Miles. Millones. Cada uno vibrando como si contuviera un corazón latiendo. Yo no soy eso, dijo él, temblando. El niño de la espalda con dos rostros habló por primera vez desde la oscuridad. Todos los remitentes nacen de un error. Pero solo algunos llegan a abrirse a sí mismos. Un sonido cortó la oscuridad. Un arrastre seco. La copia acercaba algo. Un sobre enorme. Largo. Del mismo material que aquello que tocaba en las paredes. El sobre tenía un nombre escrito en tinta negra. Su nombre. Pero debajo, en letras más pequeñas, había una fecha. Una fecha futura. Esto, dijo su copia, es tu destino real. Aún no se ha entregado. Aún no ha ocurrido.
Cuando la fecha llegue, tú dejarás de existir aquí. Y nacerás allá. El protagonista sintió el vértigo de caer sin moverse. Como si todo su cuerpo entendiera algo que su mente no podía procesar. Si yo abro ese sobre, susurró, ¿me borro? La copia sonrió por primera vez. Una sonrisa que no era humana. Si no lo abres, el destinatario vendrá por ti para reclamarlo. Y créeme, no quieres que él lo haga. Un golpe resonó fuera de la sala 19. Potente. Profundo. Las cajas temblaron al unísono. El niño retrocedió un paso, aterrorizado. Ya viene, susurró. El que reclama lo que aún no nace. Otro golpe. Más fuerte. Una grieta se abrió en la pared de sobres, dejando escapar un aire helado, tan frío que quemaba. La copia levantó el sobre. Decide, dijo. El protagonista sintió como algo dentro de él, algo sin forma, sin nombre, empezaba a despertarse. Un tercer golpe hizo que el techo crujiera. Una sombra se coló por la grieta. Una mano blanca, enorme, con dedos demasiado largos para llamar dedos. El mismo blanco del helado de vainilla. El mismo de la criatura que devoró a su tía. El reclamante. Decide ahora, repitió su copia. Y entonces llegó el giro. El protagonista sintió un calor en su pecho. No venía del miedo. Ni del sobre. Ni de él. Venía, de otra carta. Una que no había visto. Una que alguien había escondido dentro de su chaqueta, doblada incontables veces. La sacó sin pensar. Era pequeña, casi insignificante. Y tenía una sola palabra. Devuélveme. La copia se congeló. El niño se llevó ambas manos a la boca. La sombra del reclamante dejó de avanzar. El protagonista abrió la carta. Dentro había una foto. Una foto de su abuela. Mucho más joven. Sosteniendo a un bebé que no era él. Y detrás, escrito con prisa. Yo robé tu destino. Tú no eres el error. Yo lo soy. La grieta explotó en luz blanca. El reclamante entró. La copia gritó. El niño cayó de rodillas. Y el protagonista, por primera vez en su vida, entendió exactamente qué debía hacer. La luz blanca era tan intensa que no iluminaba, quemaba. Quemaba el aire, quemaba el pensamiento. Quemaba incluso la noción misma del tiempo. El protagonista entrecerró los ojos con el instinto de quien mira un relámpago demasiado de cerca. Pero aquello que entró por la grieta de la sala 19 no era luz. Era presencia. La presencia del reclamante. Entró primero la mano, inmensa, huesuda, blanca como el helado de vainilla que siempre marcaba el fin de un Thanksgiving en su familia. Esa blancura gélida que no pertenecía al mundo de los vivos. Los dedos se alargaban y se encogían como si intentaran recordar la forma correcta de ser dedos. Luego vino el resto. Su cuerpo no parecía obedecer ninguna lógica anatómica. Era delgado y gigantesco a la vez, curvado como si no terminara de entender cómo caber en un espacio tridimensional. No caminaba. Se deslizaba. Como si la gravedad hubiera firmado un pacto con él. El niño de la espalda con dos rostros retrocedió lentamente, temblando como si sintiera que su propia existencia peligraba al estar tan cerca. Y la copia del protagonista, aquella versión de él con ojos negros, soltó un grito ahogado que retumbó en toda la sala. El reclamante no tenía rostro. Solo un hueco. Negro, profundo, quieto. Un vacío que sonaba como un susurro, como un estómago que no ruge, ordena. Las cajas temblaron. Algunas se abrieron. Otras se derritieron como si fueran de cera. De ellas salieron manos, voces, trozos de futuros abortados. Pero ninguna de esas cosas se atrevió a acercarse al reclamante. La criatura se movió hacia el protagonista. No rápido. No lento. Simplemente, inevitable. La copia habló con voz quebrada. Eso viene por ti. Tú eres el sobre sin destino. Tú eres el error que debe ser reclamado. El protagonista apretó la carta que había encontrado, la pequeña, la que decía devuélveme. La foto de su abuela, joven, sosteniendo a un bebé que no era él, ardía en su mano como si tuviera fiebre. La voz del niño salió entre sollozos. Si él te toma, ya no quedará nada de ti. Serás devuelto, a donde nunca debiste nacer. El reclamante extendió la mano hacia el protagonista, como un juez que sentencia sin necesidad de palabras. Y entonces, ocurrió lo imposible. La carta pequeña se calentó. El papel comenzó a expandirse, como si respirara. Un brillo rojo brotó desde la tinta. Una letra, solo una, empezó a cambiar lentamente.
DVUELVME. DVUELVLO. El niño jadeó. La copia retrocedió, chocando con cajas que explotaron en humo negro. El protagonista entendió. No sabía cómo. No sabía por qué. Pero entendió. La carta no era una súplica. Era una orden. El reclamante se detuvo, congelado en mitad del movimiento, como si esa palabra, devuélvelo, lo hubiera tocado en un lugar sagrado. El protagonista sintió un impulso. Uno visceral. Una fuerza que no era suya, pero pasaba a través de él. Alzó la carta. Apuntó directamente al reclamante. La criatura tembló. Por primera vez, tembló. Las cajas en la sala dejaron de moverse. Las manos desaparecieron. Las paredes hechas de sobre se aplanaron como si se estuvieran rindiendo. El reclamante retrocedió un paso. Uno. Y ese movimiento fue tan antinatural que parecía que la realidad crujía alrededor de él. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Susurró la copia. ¿Esa carta no es para ti? El protagonista lo miró. No, dijo en voz baja. Es para él. Extendió la carta. El reclamante abrió el hueco donde debería haber tenido un rostro. Algo parecido a un viento aspiró la carta. El papel se dobló, se retorció, se alargó, y desapareció dentro de aquella negrura. La criatura se puso a temblar violentamente. Sus huesos comenzaron a sonar como madera partiéndose. ¿Qué hiciste? Preguntó el niño, horrorizado. El protagonista no respondió. No porque no quisiera. Porque no podía. El aire había cambiado. La luz había cambiado. El reclamante comenzó a encogerse. Su forma se derritió, colapsando hacia adentro, como si la carta hubiera activado una deuda pendiente. Y entonces llegó el giro inesperado. En medio de aquel colapso, mientras la criatura se desmoronaba, un objeto cayó al suelo. Un sobre. Pequeño. Lacrado. Con tinta fresca. Destinatario, el protagonista. Pero esta vez, el remitente no era desconocido. Decía: abuela. Y debajo, una nota escrita con la misma letra que su foto robada. Lo siento. No quería que él te encontrara. Por eso te entregué donde nadie buscaría, entre los errores. El protagonista sintió que sus rodillas fallaban. La abuela. Ella lo había enviado. Ella había robado a otro bebé. Ella había alterado su destino. Y lo había escondido, aquí. No era un error. Era un escondido. El reclamante desapareció por completo, soltando un suspiro final que apagó la luz de la sala. Solo quedó el sobre. Solo quedó la verdad. Solo quedó el protagonista con el corazón latiendo como una carta recién sellada. El viento golpeaba los ventanales como si advirtiera que era demasiado tarde para retroceder. La casa respiraba, sí, respiraba, con un rumor profundo, casi húmedo, que vibraba en las paredes. Y aún así, el silencio entre cada respiración era peor, tan absoluto que hacía doler los oídos. Bajé un escalón, luego otro, intentando que el crujido de la madera no me delatara. Pero cada paso parecía un grito que se hundía dentro de la oscuridad del sótano. Detrás de mí, la linterna temblaba en mi mano, luchando por mantenerse encendida. No creía que la batería estuviera fallando. No. Era algo más, algo que la debilitaba como si absorbiera su luz directamente desde dentro. Y entonces lo escuché. Un susurro. Un eco. Pero no el eco de mis pasos. Este repetía mis pensamientos. No deberías estar aquí. No deberías haber vuelto. Me quedé helado. El aire se volvió tan espeso que al respirarlo sentí que bajaba por mi garganta como ceniza caliente. La voz regresó, más cercana. Baja. Y lo hice. No por obediencia, sino porque mis piernas dejaron de pertenecerme. El último escalón me dejó frente a la puerta metálica que todos en la familia fingíamos no conocer. El candado colgaba abierto, recién roto. Pero nadie lo había roto desde fuera. La placa doblada señalaba hacia adentro. La linterna parpadeó una vez, revelando un pasillo oscuro y estrecho. De repente, un olor ácido, extraño, me golpeó. Algo entre humedad vieja y carne recién abierta. Lo reconocí. Aunque no quería hacerlo. Era el mismo olor de la sala donde encontramos a mi tío hace 20 años. La escena que todos juramos que no existió. Entré. Las paredes estaban cubiertas por símbolos que parecían haberse grabado desde dentro del concreto, como si hubieran brotado de un cuerpo vivo. Pasé los dedos sobre uno y sentí un leve pulso. Un latido. Real. La voz volvió, pero esta vez no era un susurro.
Era una palabra, dicha con demasiadas bocas a la vez. Adelante. La linterna murió. Lo que iluminó el pasillo a continuación no fue luz humana, ni eléctrica, ni del mundo que yo conocía. Una claridad rojiza comenzó a brotar desde el fondo, acompañada por un sonido rítmico, húmedo, como respiración entrecortada, como si una criatura gigantesca tratara de dormir sin lograrlo. Esto no puede ser real, pensé. Y el eco respondió. Pero lo es. Me quedé inmóvil. Algo se movía en la sala del fondo. Un arrastre pesado, como uñas demasiado largas raspando el concreto. La temperatura descendió tanto que mis dientes comenzaron a chocar. La luz roja aumentó. Y entonces apareció una silueta. Una figura que conocía demasiado bien para que fuera posible. Era yo. Pero no como un reflejo o una sombra. No. Era mi cuerpo exacto, pero más alto, más delgado, los ojos totalmente negros y la piel estirada como si alguien hubiera intentado copiarme sin comprender bien la forma humana. Mi otro yo habló con mi voz, pero deformada. Tarde, siempre llegas tarde. Retrocedí, con el corazón golpeando tan fuerte que creí que me rompería las costillas. La criatura inclinó la cabeza con un gesto familiar, pero torcido, impreciso, casi burlesco. ¿Qué quieres? Logré decir. Sonrió. Una sonrisa demasiado larga, demasiado abierta. No lo que quieres tú. Lo que te falta. Entonces, detrás de esa copia mía, algo respiró. Algo grande. Algo que estaba despertando. Y el pasillo entero comenzó a temblar. Ahí entendí la verdad aterradora. La criatura no era lo peor. Era solo la llave. Lo que estaba detrás, era la puerta. La copia de mí seguía allí, inmóvil, con esa sonrisa que no me pertenecía. Detrás de él, la respiración profunda continuaba creciendo, como si algo gigantesco inhalara el mundo entero a través de una grieta. El pasillo vibraba con un ritmo irregular, como un corazón enfermo. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaron. No estaban paralizadas por miedo. Estaban sujetas. Sentí dedos fríos envolverse alrededor de mis tobillos desde la oscuridad del suelo. No dedos humanos. Eran demasiado largos, con articulaciones donde no deberían existir. La criatura, mi réplica, dio un paso hacia mí. El sonido de su pisada fue hueco, como si sus huesos estuvieran hechos de madera podrida. No eres real, susurré, aunque sabía que aquello ya no importaba. La copia inclinó la cabeza, imitando mi gesto, pero con un retraso incómodo, antinatural. Somos más reales que tú. La frase no la dijo con mi voz. La dijo con la voz de mi madre. Mi sangre se congeló. El eco siguió mezclando voces, todas familiares, todas deformadas. Mi padre. Mi tío. La voz llorosa de mi hermana la noche que desapareció. Baja. Siempre bajas cuando te llamamos. Siempre vuelves. Quise gritar, pero la respiración detrás de la puerta llegó a un punto tan intenso que el aire del pasillo se desplazó hacia atrás, como si algo estuviera succionándolo todo. La luz roja palpitó y se expandió. La puerta que nunca debió existir empezó a abrirse. Ahí lo vi. No era una puerta física. Era un círculo de carne. Una membrana viva que temblaba al ritmo de esa respiración gigantesca. Estaba cubierta de símbolos similares a los del pasillo, solo que aquí estaban frescos, húmedos, como recién grabados por garfios. La membrana se abrió un poco más. Y algo empujó desde dentro. La copia de mí retrocedió lentamente, como un sirviente cediendo el espacio para un rey. Yo sabía lo que era. Lo habíamos escuchado de niños en la familia. Un cuento que nadie contaba en voz alta. Un ser que corregía lo que estaba roto en una casa. O en una persona. Lo llamaban la costura. La membrana se desgarró apenas 1 centímetro y un ojo se asomó. Pero no era un ojo. Era una cavidad pulsante que buscaba forma, que intentaba imitar lo humano sin éxito. El pasillo tembló. El aire se volvió espeso, como barro caliente. La criatura que me imitaba habló de nuevo, esta vez con mi propia voz perfecta, como si hubiera aprendido al fin a usarla. Estabas incompleto. Vinimos a terminarte. Quise romper los dedos que me sujetaban, pero algo cambió. Súbito. Violento. Un grito estalló desde dentro de la membrana carnal, un grito que no era de dolor ni furia. Era de miedo. La costura, el monstruo que mi familia temía desde generaciones, retrocedió. La luz roja se deshizo como humo. El temblor terminó. La membrana comenzó a cerrarse apresuradamente, como una herida que sanaba a la fuerza. La copia de mí, por primera vez,
perdió su sonrisa. ¿Qué? Dije, sin entender. Y entonces lo descubrí. Algo se movía detrás de mí. Algo humano. Algo vivo. Una voz susurró en mi oído, apenas audible. No te quiero, no te quería, pero no los voy a dejar llevarte. La reconocí al instante. Era la voz de mi hermana. La que todos creían muerta. La que desapareció en esta misma casa. La copia de mí empezó a retorcerse, como si cada hueso estuviera rompiéndose hacia adentro. Los dedos que me sujetaban soltaron mis tobillos de golpe. La respiración detrás de la puerta se convirtió en un chillido. Un chillido de algo que estaba huyendo. La membrana se cerró. Se selló como si jamás hubiera existido. Y el sótano quedó en completo silencio. No respiré durante varios segundos. La voz detrás de mí volvió a hablar, esta vez más fuerte. No te muevas, prometiste no volver aquí. No tuve elección, susurré. Ahora sí la tienes, dijo ella. Y esta vez vamos a salir juntos. Me giré lentamente. Y por primera vez en 20 años, la vi. Mi hermana. Viva. Pero no igual. Ni siquiera cerca. No supe si debía abrazarla o huir. El rostro de mi hermana estaba allí, frente a mí, pero algo en su piel parecía, mal recordado. Como si alguien hubiera intentado reconstruirla usando memorias incompletas. No era grotesca. Eso habría sido más fácil de aceptar. Era casi ella. Y lo casi perfecto siempre es lo más inquietante. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos. O al menos, parecían luchar por serlo. No digas mi nombre, susurró. Aquí podría escucharlo. Tragué saliva. ¿Qué te hicieron? Ella respiró hondo. Por un momento pensé que iba a desvanecerse, como humo que olvida su forma, pero se mantuvo firme, aunque temblaba. Me pidieron que bajara, dijo. Igual que a ti. Igual que a todos los de la familia. Papá dijo que, intenté. Papá mintió, interrumpió con una calma extraña. Todos mintieron. ¿De verdad crees que no sabían lo que vivía debajo? La oscuridad del sótano parecía escuchar, atenta, conteniendo la respiración que antes dominaba el lugar. Yo no lo sabía, susurré. Lo sabías. Lo olvidaste. Te hicieron olvidar. Sus palabras cayeron sobre mí como una manta fría. Mi infancia entera había sido un rompecabezas con piezas ausentes, sí, pero ¿cómo olvidar algo así? Ella avanzó un paso. Cojeaba. Algo en su pierna derecha se movía con un retraso leve, como si siguiera órdenes desde otra habitación. La costura toma cosas, explicó. Toma partes, recuerdos, voces. Y cuando lo cree necesario, te devuelve algo distinto. ¿Te devolvió a ti? Sus labios se curvaron en una sonrisa agotada. No lo sé. Pero no soy la niña que desapareció. Nos quedamos en silencio. El ambiente había cambiado. El sótano estaba quieto, demasiado quieto, pero una quietud artificial, como la de un animal que sabe que el cazador aún está cerca. Ella se inclinó un poco y tocó mi brazo. Su tacto era cálido. Humano. Real. Tenemos que salir antes de que se dé cuenta, dijo. La puerta se cerró, respondí, mirando la pared lisa donde había estado la membrana. Abrirá otra. Siempre abre otra cuando quiere recuperar algo, y esta vez no va a permitirme llevarte. Sus ojos se clavaron en los míos. Y allí lo entendí. Ella no había venido a salvarme. Había venido a asegurar que yo no fuera tomado. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque esta noche recordó tu nombre. Un crujido resonó en las vigas de arriba. Como pasos arrastrándose con peso indebido, lentos y húmedos. Mi hermana me tomó de la mano. Solo escucha. No mires atrás cuando subamos. No importa que escuches. No importa que voz use. No importa quién te llame. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella apretó mi mano. La costura no solo imita. Aprende. Otro crujido. Más cercano. Algo se deslizó entre las tablas del techo como una serpiente enorme buscando una salida. Mi hermana me empujó hacia las escaleras. No recuerdes este lugar, dijo. Si recuerdas, te encontrará. ¿Y tú? Su mirada titubeó. Una sombra pasó por su rostro, como si otra versión de ella misma estuviera intentando hablar desde adentro. Yo, ya no puedo irme, susurró finalmente. Solo puedo acompañarte hasta que elige cuál de nosotros quiere más. El piso tembló. No como antes, no como un respirar. Era la vibración de algo enorme arrastrándose hacia nosotros. Comenzamos a subir.
Cada paso crujía bajo nuestro peso y bajo el de algo más, siguiéndonos desde abajo. No miré atrás. Pero pude sentirlo. La escalera se estiraba, más larga de lo que recordaba, como si el sótano tratara de devorarnos el tiempo. La mano de mi hermana tembló dentro de la mía. Y entonces, a mitad del ascenso, escuché mi propia voz susurrar detrás de nosotros. No la lleves. Ella ya no es tu hermana. Mi corazón se detuvo. La mano que sostenía la mía, aflojó. La voz detrás de nosotros, mi voz, se deslizó por el aire como un hilo sucio que quería enredarse en mi mente. No la lleves. Ella ya no es tu hermana. Sentí como la mano de ella titubeaba dentro de la mía, aflojando apenas lo suficiente para que la duda entrara como un cuchillo. No me atreví a girarme. Sabía, instintivamente, que si veía lo que estaba allí, no habría vuelta atrás. No escuches, susurró ella, pero su voz sonó quebrada, como si estuviera peleando contra palabras que querían salir por su boca. ¿Eres tú? Pregunté sin mirar. ¿De verdad sigues siendo tú? Hubo un silencio breve. No vacío, sino cargado. Como si algo empujara dentro de ella buscando espacio. Finalmente respondió. Soy lo que queda de quien era. Y lo que queda, aún quiere sacarte de aquí. La escalera crujió de nuevo, pero esta vez no por nuestros pasos. Alguien, o algo, subía detrás de nosotros. Pero su ritmo era perfecto. Demasiado perfecto. Pisada tras pisada. Imitando exactamente el sonido de mis propios pies. Mi hermana volvió a apretar mi mano. Esta vez con fuerza. Con urgencia. No mires. No pienses. Sube. La obedecí. Los peldaños se sentían interminables, como si cada uno fuera repetido por un eco físico del espacio, estirado por la voluntad de la costura. A mitad del ascenso, la voz detrás de nosotros habló otra vez. Pero ya no imitaba mi tono. No necesitaba hacerlo. ¿Recuerdas cuando la perdiste de la mano? Mi garganta se cerró. Un recuerdo borroso, años enterrado, se agitó como un pez atrapado demasiado cerca de la superficie. Mi hermana tensó los hombros. Su respiración se desordenó. No es real, dijo ella. Fue un accidente. No fue tu culpa. Pero yo no le había dicho eso en voz alta. Sentí un segundo escalofrío. El recuerdo, sí existía. La voz detrás de nosotros rió. Un sonido húmedo, pegajoso, que hacía vibrar las paredes. Te distrajiste. Te soltó. O eso te hiciste creer. Basta, gritó mi hermana, pero su grito tuvo dos tonos. El de ella, y otro más, rezagado, como un eco que no pertenecía a su garganta. ¿Qué quiere? Pregunté. Ella tragó saliva. Lo mismo de siempre, completarnos. El sonido de pasos detrás de nosotros cambió de ritmo. Ya no imitaba los míos. Ahora caminaba con los pasos infantiles de mi hermana, aquellos que recordaba apenas, antes de que desapareciera. Y entonces, algo me tocó el hombro. Un dedo. Frío. Ligero. El toque exacto que mi hermana hacía cuando quería que la esperara mientras corría detrás de mí de niña. Apreté los ojos con fuerza. Seguí subiendo. Pero la mano que sostenía la de mi hermana, se deslizó de nuevo. No porque ella la soltara, sino porque algo la estaba alando hacia atrás. Giró su cuerpo apenas unos centímetros, como si la estuvieran arrancando de mí. No, susurró ella. No voy a volver. Un estruendo sacudió la escalera. Un rugido sin forma, sin garganta, sin principio ni fin. Un rugido que no provenía de un ser físico, sino del espacio mismo. Ella gritó. ¿Y la vi? Por primera vez, la vi a la fuerza. La mitad de su rostro seguía siendo mi hermana. La otra mitad, estaba cosida. No con hilo. Con cicatrices vivas que se retorcían como si respiraran. Un ojo, el derecho, no era suyo. Era un ojo extraño, negro por dentro, como un pozo sin fondo que miraba demasiado. No supe si grité también. Déjame, dijo ella, aunque su voz no sabía de quién era. Una de sus piernas, la derecha, se dobló hacia atrás en un ángulo imposible. Y aún así, ella intentó seguir subiendo. No te suelto, le grité. La voz detrás de nosotros habló una última vez, y esta vez, sonó como mi madre. ¿Por qué te aferras a algo que ya no existe? Los escalones vibraron violentamente. Algo se arrastró desde abajo con velocidad inhumana. Mi hermana se sacudió, convulsionó, como si fuerzas contrarias tiraran de ella desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. La escalera se partió un poco más abajo. Un crujido heló mi sangre. Ella me miró.
O lo intentó. Su ojo humano estaba lleno de terror. El otro, solo observaba, curioso. Si no me sueltas, dijo, jadeando, nos toma a los dos. Yo no quería soltarla. No después de perderla una vez. Pero la escalera tembló. Las paredes se deformaron. Y algo enorme, sin forma definida, estaba subiendo tan rápido que el aire ardió. Por favor, susurró. Esta vez, suéltame tú. La palabra por favor fue lo único realmente humano en ella. Lo único que quedaba. Y con lágrimas quemándome la cara, con el monstruo subiendo, con la casa respirando. La solté. Ella cayó hacia atrás. Pero no cayó al piso. Cayó hacia la oscuridad. Y la oscuridad la recibió con brazos que no deberían existir. Los gritos dejaron de sonar de golpe. La escalera dejó de moverse. El sótano volvió a guardar silencio. Yo seguí subiendo, solo. Solo hasta llegar a la puerta de arriba, que se abrió sin que la tocara. Al cruzarla, la casa exhaló algo que parecía alivio. Pero supe, sin lugar a duda, que no había terminado. Porque mientras cerraba la puerta del sótano, una mano infantil tocó el otro lado, suavemente. Como pidiendo entrar. No debía abrir la puerta. Eso fue lo primero que pensé cuando escuché el golpecito suave al otro lado, seguido por un rasguño apenas audible, como uñas pequeñas trazando un círculo en la madera. Un sonido demasiado delicado para pertenecer a la cosa que había devorado a mi familia en acción de gracias. Pero demasiado insistente para venir de alguien vivo. Me dejé caer contra la pared, agotado, respirando a golpes. Las lágrimas que no había querido derramar bajaban ahora sin permiso. Cada parte de mí aún recordaba la sensación de la mano de mi hermana, su última súplica, su peso, su caída. Y sin embargo, el golpecito volvió a sonar. Suave. Persuasivo. Casi cariñoso. ¿No eres ella?, susurré. Mi voz tembló al decirlo. Ella ya no está. Pero la mano volvió a golpear. 2 toques. Igual que cuando éramos niños y ella me pedía que la dejara entrar a mi habitación. Y entonces escuché algo peor. Una respiración. Su respiración. Hermano, dijo una voz del otro lado. No. No. No podía ser. Era su voz exacta. Temblorosa, asustada, y sin embargo, demasiado perfecta. Como una grabación sin fallas. Como algo que intentaba aprender a sonar humano. Me aparté de la puerta. La casa entera parecía observarme, cada rincón parecía contener un ojo. En el pasillo, la luz parpadeó. Una vez. 2. 3. Y las sombras se movieron al ritmo del parpadeo. No seguían la luz, reaccionaban a mí. Se estiraban hacia mí como dedos alargados. De pronto, la voz cambió. Ya no era la de mi hermana. Era la mía. Ábreme. Me llevé ambas manos a los oídos, pero la voz no venía del otro lado de la puerta. Venía de dentro de mí. Como un recuerdo que se empujaba hacia afuera. Di un paso atrás y choqué con algo blando. Mi corazón casi estalló. Al girar, vi que estaba frente a la vieja mesa de la abuela. El mantel bordado aún tenía manchas frescas del banquete. Estaban frías. Muy frías. El silencio en la casa era artificial. Como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando que yo hiciera algo mal. Y entonces todo se torció. La puerta del sótano se hundió hacia adentro, como si algo enorme la presionara desde abajo. La madera se arqueó. El pestillo vibró. Y la voz que imitaba la mía dijo, esta vez más cerca. No la soltaste, ella te soltó a ti. Fue ahí cuando lo entendí. Ese no era un intento de engañarme. Era burla. Una forma retorcida de seguir alimentándose de lo que quedaba de mí. La puerta volvió a hundirse, y la madera se resquebrajó por la mitad. Una grieta larga, vertical, dejó ver apenas un hilo de oscuridad moviéndose como si respirara. Un olor húmedo escapó por la abertura. Olor a tierra húmeda. A algo, fermentado. A carne vieja que nunca debió volver a moverse. Un latido resonó dentro de la grieta. No uno. Varios. Superpuestos. Desincronizados. Era como escuchar varios corazones compartiendo un solo cuerpo gigantesco. Retrocedí, temblando. Mis piernas no respondían bien. La caída emocional por perder a mi hermana, la forma en que la casa parecía haberme absorbido, todo era demasiado. Y entonces, la voz de mi abuela se escuchó desde la cocina. Cooper, dijo con un tono extraño, vacío. Ven aquí, cariño. Mi piel se erizó entera. Ese cariño nunca lo decía así. Nunca con esa ausencia.
nunca con esa calma. Pero algo más me detuvo, sus pasos. No eran los pasos de una anciana. Cada paso era más pesado que el anterior. Como si algo gigantesco estuviera tratando de caminar con un cuerpo demasiado pequeño. Quería correr. No pude. Mis piernas temblaron sin obedecerme mientras los pasos se acercaban. La puerta del sótano volvió a crujir, y esta vez se dio un poco más, dejando ver algo. Un ojo negro, del tamaño de un plato. Un ojo que me observaba sin pestañear. Y entonces la abuela habló de nuevo, más cerca, desde la esquina del pasillo. No te preocupes, dijo, en un susurro ronco que no era suyo. Todo esto es para que no vuelvas a estar solo. Ese fue el punto crucial. La casa no era solo un lugar. Era un organismo. Una boca. Una fábrica de imitaciones. Y yo había sido traído aquí por una razón distinta a la de mi familia. La grieta del sótano volvió a escupir aire frío, esta vez con un murmullo. Es tu turno. Las luces se apagaron abruptamente. El pasillo quedó en completa oscuridad. Y entre la oscuridad, pude escuchar dos cosas. Los pasos de mi abuela acelerando hacia mí. La mano detrás de la puerta del sótano arrastrándose hacia la abertura, tratando de salir. No tenía salida. No desde adentro de la casa. Pero sí podía intentar una cosa. La única cosa que la casa parecía temer. El único lugar donde la criatura jamás se había acercado. La ventana del comedor, la que daba al camino. La única conexión con el exterior real. Respiré hondo. Reuní lo poco que quedaba de valentía. Y corrí hacia esa ventana. Detrás de mí, la casa entera rugió. Corrí. Pero correr dentro de esa casa era como correr dentro de un animal vivo. El pasillo se estiraba. El suelo vibraba. Las paredes pulsaban con un ritmo lento, viscoso, como si estuviera dentro del pecho de algo que respiraba bajo mi piel. Y aún así, corrí. La ventana del comedor era mi único objetivo. Mi única posibilidad. Mi única mentira reconfortante. Detrás de mí, los pasos de mi abuela se multiplicaron. Ya no eran solo 2. Sonaban como 4, luego como 6, como si más piernas se estuvieran desplegando de su cuerpo mientras avanzaba. Y cada paso tenía el sonido húmedo de algo que no debería caminar. Cooper, canturreó con una voz torcida. Vas a lastimarte. Ven conmigo. No quiero que te rompas antes de tiempo. La casa rió a través del crujido de la madera. Y la risa se sintió personal. Me lancé al comedor justo cuando la luz parpadeó una vez más, dejando la estancia en un gris enfermo. La ventana estaba allí, la misma ventana enorme que siempre daba hacia el camino de grava. La misma desde donde veía a mi familia llegar cada acción de gracias. Corrí hacia ella con todo lo que tenía. Algo me adelantó. Una figura pequeña. Un niño. Un niño que no había visto desde que tenía 9 años. Mi primo Jeremy. El que desapareció una Navidad. Al que todos dijeron que se había perdido en el bosque. No había crecido ni un año. No vayas ahí, dijo con voz plana, sin parpadeos. Eso no es afuera. Me detuve tan bruscamente que casi perdí el equilibrio. Jeremy inclinó la cabeza como un pájaro muerto intentando recordar cómo se movía un cuello humano. Lo que ves no es el camino, añadió. Solo es lo que quiere que veas cuando necesitas esperanza. La ventana seguía mostrando el camino de grava. Pero algo en la imagen estaba, demasiado quieto. Sin viento. Sin hojas moviéndose. Sin sonido. Como una fotografía pegada detrás del vidrio. El niño se acercó más. Si saltas ahí, no vas a salir. Te va a mezclar. Vas a ser parte de su piel. Mis piernas temblaron. Entonces, ¿no hay salida? Pregunté. Jeremy no contestó. Levantó la mano y señaló detrás de mí. Mi sangre se heló. Giré la cabeza. La abuela estaba en la entrada del comedor, pero ya no tenía forma humana. Su cuerpo se elevaba en ángulos imposibles, como huesos articulados en codos que no existen. Su rostro estaba pegado a su pecho, con los ojos mirando hacia arriba, como si los hubieran colocado al azar. Su boca no estaba en su cara. Estaba donde debía estar su estómago. Y sonreía. Cariño, dijo desde esa boca baja, profunda. ¿Quieres saber por qué te trajimos? No respondió como abuela. Respondió como ellos. Tú fuiste el único que nunca se llenó, continuó. El único que siempre quedaba con espacio. El único que nunca estuvo completo. Dio un paso hacia mí. Los huesos crujieron como ramas empapadas. Por eso te dejamos vivir el año del banquete, susurró. Porque te necesitábamos.
Porque tú. Se detuvo. El aire cambió. Una vibración empezó a recorrer la casa. Desde el sótano. Subiendo por las paredes. Atravesando el suelo. La misma presencia que había aplastado a mi tía Estia esa noche. La misma que me había evaluado con sus 6 dedos. La misma que devoraba demasiado rápido como para ser real. La costura había despertado. La abuela, la cosa que llevaba su piel, miró hacia la puerta del sótano. Y por primera vez desde que había empezado todo, sonaba asustada. No estábamos listos, dijo en un murmullo tenso. Aún no te marcó. Aún no te tomó. Jeremy se puso detrás de mí. Ahora entiende que no obedeciste, susurró. Ahora viene él. Del sótano salió un sonido. No un rugido. No un grito. Un inhalar. Lento. Profundo. Como si toda la casa fuera solo el primer sorbo. Las ventanas vibraron. Las paredes se arqueaban hacia adentro. Y entonces lo vi. No completo. Nunca completo. Solo un fragmento. Una mano enorme, emergió del marco de la cocina. Blanca. Perfectamente blanca. De 6 dedos. El pasillo se llenó con su sombra. La abuela retrocedió, temblando, como una criatura pequeña enfrentándose a su depredador. No, gritó. No es para él. No es. No terminó la frase. La mano la tomó por la cintura, con una delicadeza escalofriante. Y tiró de ella hacia la oscuridad del pasillo. No gritó. No tuvo tiempo. El sonido fue húmedo, breve, definitivo. Jeremy me agarró del brazo. Corre, dijo. Ahora sí. Ahora sí puedes salir. ¿Por dónde? Pregunté desesperado. El niño señaló la ventana nuevamente. Pero ahora. La imagen afuera había cambiado. El camino tenía hojas moviéndose. El viento soplaba. Un coche pasó a lo lejos. Era real. O parecía real. Él está distraído, explicó Jeremy. Cuando come, el mundo, su mundo, se debilita. Si saltas ahora, solo ahora, podrías caer fuera de él. ¿Y tú? Pregunté. Jeremy sonrió con tristeza. Una sonrisa que no pertenecía a un niño. Yo ya pertenezco a esto. Corre por los dos. Detrás de mí, algo se acercaba. Algo enorme. Algo que respiraba como si inhalara la casa entera con cada paso. El piso se hundió bajo mi pie. No pensé. No podía pensar. Corrí hacia la ventana. Y salté. El vidrio estalló a mi alrededor como lluvia helada. Durante un segundo, sentí el aire frío verdadero. El olor de afuera. El cielo nocturno. Sentí que escapaba. Sentí esperanza. Hasta que una mano blanca, fría como mármol, salió por la ventana detrás de mí. Y me agarró del tobillo. La noche siguiente cayó como una manta todavía más pesada que las anteriores. Era como si el bosque y la tierra misma hubieran agotado su paciencia. El aire cargado ya no advertía, exigía. Mateo lo sintió apenas abrió los ojos. No había dormido del todo, su mente seguía atrapada entre imágenes rotas, destellos de la niña, susurros del guardabosques, y ahora, aquel murmullo que se colaba bajo la puerta del refugio, como uñas arañando madera antigua. Cuando se incorporó, el silencio lo recibió con una falsedad inquietante, como una sonrisa dibujada sobre un rostro sin vida. No vio a Mauro. Ni su chaqueta colgada, ni su linterna, ni su respiración ronca. Solo un rastro de barro en el suelo, marcando pasos que iban hacia afuera, y ninguno que regresara. Mateo sintió un vacío frío abrirse en su estómago. Mauro, susurró, como si nombrarlo bastara para que apareciera. Pero lo único que respondió fue un sonido suave, como cristales chocando entre sí. Clink, clink, clink. El mismo sonido que escuchó cuando encontró por primera vez el cascabel de la niña. El mismo sonido que precedía cada aparición. Se armó de valor, tomó la linterna, respiró hondo y siguió las huellas. Afuera, el bosque parecía más estrecho, como si los árboles hubieran avanzado durante la noche. Había un olor a tierra recién removida. Un olor a tumba. Las huellas terminaban en un claro que Mateo no recordaba haber visto antes. Y allí, en medio de la oscuridad, algo brilló, un punto dorado. Un cascabel. Pero no el mismo. Este estaba abierto. Roto. Como si algo hubiera intentado salir desde adentro. Mateo sintió un impulso primitivo de huir, pero las ramas empezaron a moverse solas, cerrándole el camino. Y entonces escuchó la voz. Primero débil, luego clara, como si estuviera pegada a su oído. Él la dejó sola.
Mateo giró sobre sí mismo, buscando al dueño de la voz. Nada. La dejó. Como tú dejaste a tu padre. El corazón de Mateo se detuvo un segundo. Era imposible. Nadie sabía eso. Nadie. Las sombras parecieron retorcerse a su alrededor, formando figuras fugaces. La voz volvió, más pesada, más humana, más dolida. Él prometió volver, y no volvió. Y cuando lo hizo, ya era tarde. Entonces, un crujido de ramas a su espalda lo hizo girar y su linterna iluminó una silueta. Mauro. Pero no como lo había visto la última vez. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida, y su pecho subía y bajaba con dificultad, como si algo tirara de él desde adentro, como si alguien invisible lo manipulara. Mateo corrió hacia él. Mauro. Oye, hermano, mírame. Pero cuando su amigo levantó la vista, Mateo sintió un escalofrío. Sus ojos tenían un brillo ajeno, un reflejo dorado. Volvió por ella, justo antes de que el bosque la tomara, dijo Mauro con una voz que no era suya. Y ahora quiere que otro pague esa deuda. El viento se levantó con violencia, girando alrededor del claro en un remolino oscuro. Las hojas temblaron, el suelo vibró, y a los pies de Mauro empezó a dibujarse un círculo de tierra removida, como si manos invisibles excavasen desesperadas. Mateo retrocedió. No, 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 no. Pero ya era tarde. Las raíces emergieron como serpientes desde la tierra, envolviendo los tobillos de Mauro. Él trató de gritar, pero el bosque le arrebató la voz. Él tiene que quedarse, susurró la voz. ¿Por qué, Mauro? Llévame a mí si quieres, pero suéltalo. La voz cayó. El viento se detuvo. Y por un instante, un silencio absoluto reinó en el claro. Luego, una palabra. Aún no. Las raíces soltaron bruscamente a Mauro, dejándolo caer inconsciente. El círculo de tierra se cerró solo, como si nunca hubiera existido. La linterna parpadeó. Un último sonido llenó el aire. Un cascabel. Uno que no estaba roto. Uno que sonó justo detrás de Mateo. El cascabel sonó detrás de Mateo con una claridad imposible, tan nítida que pareció atravesar su columna vertebral como una aguja helada. No quiso darse la vuelta. Su instinto le gritaba que no lo hiciera, que había cosas en el bosque que solo existían mientras uno las mirara, y que mirar era, en sí mismo, una invitación. Pero la voz volvió a escucharse. Más cerca. Más humana. ¿Por qué corriste esa vez? Mateo apretó los dientes. Llevaba años evitando esa pregunta. Años empujándola a lo más profundo de su memoria. Pero allí estaba de nuevo, regresando con la misma violencia de la noche en que la había enterrado. Yo no corrí, susurró, casi rogándose a sí mismo creerlo. La voz rió. Baja. Triste. Sí corriste. Y él se quedó solo. Mateo respiró hondo, tragándose el temblor. Se giró. Frente a él no había un espectro, ni una criatura. Había un niño. Un niño de unos 8 años, empapado por la lluvia, con un abrigo viejo y un cascabel en la mano. Sus ojos eran oscuros, tan profundos que parecían no pertenecer a nadie vivo. Pero ese no era el problema. El problema era que Mateo lo conocía. Lo recordaba. Lo había visto esa noche, años atrás, cuando era apenas un adolescente intentando huir de su propio hogar. Una noche en la que el bosque había tenido otro nombre, pero la misma hambre. Tú, balbuceó Mateo. No puede ser. El niño inclinó la cabeza, como un perro que escucha una melodía conocida. Yo también esperaba a alguien. Como ella. Como tú esperaste a tu padre, pero él no volvió. Igual que el mío. Mateo sintió que el aire se rompía en sus pulmones. No, yo intenté. Llegaste tarde. El bosque entero pareció repetirlo. Las ramas. Las hojas. El viento. Tarde, tarde, tarde. Mateo apretó los puños, convirtiendo su miedo en rabia. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que busca este bosque? Dímelo. El niño dio un paso hacia él. El cascabel tintineó. Quiere equilibrio. Mateo sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Equilibrio? Cuando alguien se pierde, alguien debe regresar. La voz del niño se quebró. Ella se fue porque su padre no volvió. Y yo me quedé aquí porque tú no regresaste. Mateo miró al suelo. El peso de todo lo no dicho, todo lo no enfrentado, cayó sobre él como un tronco partido. Yo, era un niño. No sabía qué hacer. Estaba asustado. Todos lo estamos. El niño extendió su mano. Pero ella no tiene que seguir aquí. Ni yo. Solo tienes que quedarte tú.
El bosque guardó silencio. Un silencio expectante. Hambriento. Mateo entendió. Alguien debía ocupar el lugar de los desaparecidos. Alguien debía permanecer para cerrar la deuda. Él sintió un estremecimiento profundo, esta vez no de miedo, sino de claridad. De aceptación. Respiró hondo. Dio un paso hacia el niño. Pero justo cuando estiró la mano para tomarla del pequeño, otra mano lo sujetó desde atrás. Mateo, no. Era Mauro. Con la cara golpeada, los ojos enrojecidos, apenas de pie. Pero consciente. Presente. No lo hagas, susurró. No es tu culpa. Nunca lo fue. El niño lo miró con una mezcla de tristeza y enojo infantil. Si no se queda él, el bosque se llevará a otro, susurró, al que más cerca tenga. Las hojas crujieron. Las raíces empezaron a asomarse otra vez, esta vez bajo los pies de Mauro. Mateo se puso delante de él. No. Llévame a mí entonces. Yo pagaré la deuda. Yo me quedo. La tierra se detuvo. El bosque tembló. Y, por primera vez desde que la pesadilla comenzó, se oyó un sonido suave. Como un suspiro liberado después de siglos. El niño levantó el cascabel. Lo cerró con sus dedos diminutos. Y, al hacerlo, su figura se volvió más transparente, como polvo iluminado por la luna. Gracias, Mateo. Dijo con una voz tan humana que dolió. Ella podrá dormir. Yo también. Y desapareció. El bosque entero exhaló con él. Las raíces retrocedieron. El aire se aclaró. La luna volvió a su tono normal, como si todo hubiera sido un sueño oscuro compartido por miles de árboles. Mateo cayó de rodillas. Exhausto. Mauro lo sostuvo, tambaleándose. Hermano, ¿estás bien? Mateo asintió, aunque no estaba seguro. Algo dentro de él se había roto. Algo también se había sanado. No sabía qué significaba quedarse en deuda con un bosque. Pero por ahora, al menos por esa noche, estaban vivos. El cascabel cayó al suelo entre ellos con un tintineo suave. Uno cerrado. Uno silencioso. Como un punto final. El amanecer rompió con un suspiro largo sobre el bosque. La neblina se levantaba lentamente, dejando ver los troncos torcidos, los caminos cubiertos de hojas húmedas, y un silencio absoluto que parecía más profundo que cualquier oscuridad nocturna. Mateo y Mauro permanecían en el claro, apoyados uno en el otro, sin moverse, absorbiendo la sensación de supervivencia que todavía ardía en sus cuerpos. El cascabel ya no sonaba. Estaba cerrado, inerte sobre la tierra. Mateo se agachó y lo tomó en la mano. Frío. Pesado. Una evidencia de que todo había terminado, o al menos, que había un punto de pausa. Nunca pensé que algo así existiera, murmuró Mateo, con la voz rota por la tensión y la incredulidad. Mauro solo asintió, sin palabras. No hacía falta. Ambos sabían que lo que habían visto no podía explicarse con lógica. El bosque estaba quieto, pero había un peso, una expectativa invisible, como si aún respirara lentamente, observándolos. Mateo se levantó, y sus ojos se encontraron con los árboles. Sombras que se habían alargado durante la noche parecían retroceder, disolviéndose con la luz de la mañana. La amenaza que había estado tan presente, tan tangible, ahora estaba contenida, por ahora. ¿Y si vuelve? Preguntó Mauro finalmente, rompiendo el silencio. No lo sé, admitió Mateo. Pero ahora sé que entiende el equilibrio. Que existe algo que protege lo que queda. Y que nosotros, tenemos una segunda oportunidad. El silencio se convirtió en paz. No una paz completa, sino un respiro después de una tormenta que casi los consume. El bosque ya no rugía. Los pasos de lo invisible ya no lo seguían. Y aunque sabían que la costura, o lo que fuera esa presencia, no desaparecía del todo, había cedido, al menos, por el momento. Mateo miró a Mauro y sonrió débilmente. Vamos a casa. Todavía tenemos familia, todavía tenemos vida. Y tal vez, solo tal vez, aprendimos algo que muchos nunca entenderán. Ambos comenzaron a caminar hacia el camino de grava, dejando atrás el claro, los árboles retorcidos y el eco de los susurros. La luz del sol se filtraba entre las hojas, iluminando la tierra húmeda y los troncos. Por primera vez en muchas horas, Mateo sintió que podía respirar de verdad, sin miedo, sin tensión constante. Mientras avanzaban, Mateo escuchó un último susurro, apenas perceptible, como un eco de la noche anterior. No venía de Mauro, ni del bosque. Venía de dentro de él. Gracias, por mantener el equilibrio. Mateo sonrió débilmente, y esta vez,
el alivio fue completo. No había gritos, no había manos blancas, no había sombras deformadas. Solo la certeza de que habían sobrevivido, y que, aunque la costura siempre existiría, ellos habían encontrado su lugar. El camino se extendía frente a ellos. El sol brillaba. Y la historia de aquella noche oscura, de aquella deuda pagada y de aquel bosque hambriento, finalmente, parecía llegar a su fin. Mateo y Mauro desaparecieron entre los árboles, dejando atrás solo el susurro del viento y el lejano tintineo de un cascabel cerrado, sellando la historia de miedo que sobreviviría solo en memoria y en pesadillas. Los días pasaron con una normalidad que parecía imposible. El sol seguía saliendo, los pájaros cantaban y el bosque continuaba allí, imperturbable, como si nada hubiera ocurrido. Pero Mateo y Mauro sabían la verdad, la costura seguía viva, esperando en las sombras, midiendo, evaluando, y ellos habían aprendido que la vida era una danza delicada entre supervivencia y sacrificio. Mateo regresó a su rutina, pero ya nada era igual. Cada sonido en la casa, cada crujido del suelo, lo hacía mirar de reojo. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, también recordaba la sensación del alivio, de haber hecho lo correcto. Había algo en el que se había endurecido y, al mismo tiempo, se había vuelto más humano. Más capaz de comprender la fragilidad de la vida. Mauro, por su parte, permaneció cercano, su vínculo con Mateo más fuerte que nunca. No hablaban demasiado de lo sucedido, pero no hacía falta. Habían compartido algo que los unía de manera irreversible, habían enfrentado el horror juntos y habían sobrevivido. Cada noche, al mirar al bosque desde su ventana, Mauro sentía un escalofrío, pero también una certeza, habían respetado el equilibrio, y eso les daba una extraña paz. Una tarde, mientras caminaban juntos por el borde del bosque, Mateo se detuvo y miró hacia los árboles. La luz del sol atravesaba las ramas, iluminando los troncos y las hojas con un brillo cálido. Por un momento, sintió el eco de la voz del niño y el susurro que le había dicho gracias, por mantener el equilibrio. Sonrió con melancolía y bajó la mirada al suelo. Allí, semienterrado entre las hojas, vio algo que reconoció al instante, un pequeño cascabel dorado. Lo recogió con cuidado y lo sostuvo en su mano. El metal frío le recordó la noche en que todo comenzó, la pesadilla del bosque, la costura y la deuda que había sido pagada. Sin embargo, esta vez no había miedo. Solo respeto. Solo un recordatorio de que la vida era frágil, pero también valiosa. Nunca pensé que volvería a ver esto, dijo Mauro, acercándose a él. Es un recordatorio, respondió Mateo. De que siempre hay algo que proteger. Y que lo que no se enfrenta, puede regresar. Pero esta vez, nosotros decidimos cómo termina. Juntos, dejaron el cascabel en el borde del camino, semioculto entre las hojas y raíces. No lo rompieron ni lo escondieron por miedo, simplemente lo dejaron, un pequeño testigo de lo que había sido y de lo que siempre podría volver a ser, si alguien olvidaba el equilibrio. Y mientras se alejaban, con el bosque atrás susurrando secretos que solo ellos comprendían, Mateo y Mauro caminaron hacia la luz del día. Ya no había gritos, ni manos blancas, ni sombras que retorcieran la realidad. Solo ellos, la vida, y la certeza de que habían sobrevivido a algo que nadie más podría imaginar. El bosque seguía allí, eterno, observando, respirando, pero esta vez, en paz. Y aunque la costura nunca se fue del todo, Mateo comprendió finalmente algo crucial. El verdadero poder no estaba en huir del miedo, sino en enfrentarlo y mantener el equilibrio de lo que realmente importa. La historia terminaba, pero la lección perduraba. Incluso en la oscuridad más absoluta, siempre había un hilo de luz que podía sostener la vida.